Seguimos adelante en el programa con la intervención de Violeta Romero Barrios, que nos va a hablar sobre el color en el claustro de la Catedral de Pamplona, más allá de la restauración. Violeta es licenciada en Historia del Arte y graduada en Conservación y Restauración, es conservadora e investigadora independiente y ha trabajado tanto en el sector privado como en la administración pública. En esta última formó parte del equipo del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra desde 2011 a 2023, etapa en la que participó en proyectos como la restauración de la portada de Santa María de Olite, la restauración del claustro de la Catedral de Pamplona o la restauración de la Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela. Sin más, os dejo con ella, que os explique el color en el claustro. Muy bien. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Diana, por la presentación y por haber contado conmigo para este seminario, y gracias a Techa también y por las instituciones que tenéis detrás por la organización de esto, que es muy importante el organizar estas cosas. Estoy un poco nerviosa, entiendo que como mucha gente que se sienta aquí, porque además siempre he estado al otro lado y me hace muchísima ilusión estar aquí. Así que gracias. El tema que traigo es el color en el claustro de la Catedral de Pamplona, y quería empezar con esta imagen de manera intencionada, porque como ya vimos ayer, que nos comentaron tanto Alicia como Berta, en el caso concreto de Navarra, pues esto es lo que nos encontramos cuando nos dirigimos a un espacio histórico, que es piedra, piedra y más piedra, y no hay rastro de color. Sin embargo, las restauradoras que ya tenemos el ojo, y por lo menos por mi parte yo siempre estoy buscando color por todos los lados, pues siempre hay algo, y lo que traigo aquí es el color que hay en el claustro de Pamplona. Me gustaría poner en contexto de dónde surge todo este estudio, y es que, como ha comentado Diana en la presentación, el claustro se restauró hace unos años, de 2015 a 2019, y en esa restauración pues participé yo, al estar en aquel momento en el equipo técnico de Gobierno de Navarra. Entonces traigo como dos visiones, porque conozco muy bien lo que es la intervención de restauración de esta obra, que además me salgo un poquito de todo lo que hemos estado hablando, pero creo que puede aportar también los enfoques, porque es una intervención en una obra arquitectónica y se distribuyó la obra en distintas fases, se fragmentó en distintas fases, y dentro de esos proyectos siempre había una parte dedicada a las superficies policromadas, pero era algo proporcionalmente muy pequeño. Entonces, cuando terminó la restauración, a mí me surgió, llegó el coronavirus y demás, que siempre fue una temporada extraña para todos, y yo volví a estudiar, y me surgió la oportunidad de hacer un trabajo de investigación enfocado en pintura, porque hice la adaptación de grado con la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Cataluña, y ahí les planteé que, aunque esto es un monumento arquitectónico que tiene mucha presencia de escultura, elementos arquitectónicos, como veremos, pues yo les planteé estudiar la pintura, o sea, lo que son las capas aplicadas desde el punto de vista de la pintura. Entonces, porque me parecía importante, por un lado, recopilar todo aquello que había, porque estaba muy disperso. O sea, imaginaros lo que puede implicar una obra de más de 4 años, un trabajo muy intenso, que recoge también los estudios previos que se habían hecho años antes, 2007-2008. Los propios estudios previos son ya, creo recordar, que unos 8 tomos de memorias así de gordos, con fichas individuales de cada tramo, de cada alzado, o sea, una locura de documentación para revisar. Y luego, dentro de cada memoria, porque la restauración del sepulcro de Miguel Sánchez de Asiain sí que es concreto de la pintura, pero todo lo demás era los proyectos de intervención en todos los tipos de materiales, ¿no? Piedra, madera, metal, y las partes policromadas. Entonces estaba toda la información de la pintura muy dispersa dentro de todas estas memorias. Entonces de allí surgió esa inquietud de recopilar todo, y por otro lado una línea que a mí siempre me había llamado mucho la atención, pero no había podido dedicarle tiempo,
era el estudio de la obra de arte a través de los estudios científicos que existían de ella. Entonces, aprovechando todas las muestras que se habían analizado en todos estos años, que tenemos un total de 44 muestras enviadas para hacer análisis estratigráficos, pues me pareció interesante revisar y recopilar todo aquello y a ver qué salía de allí, ¿no? Por eso en las indicaciones de aquí de las memorias pongo tanto la empresa que ejecutó como los laboratorios que colaboraron en el análisis de las pinturas, porque hubo otros laboratorios, pero analizaron otras cosas, ¿no? Esta documentación está depositada en el archivo de la Institución Príncipe de Viana, el Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, y este trabajo pues, consistió sobre todo pues, en la revisión de esa documentación. Si pensáis en la primera imagen que he puesto, ¿no? Del claustro con la piedra vista, si pasamos a la planta, pues aquí están clasificados un poco por tipologías todos aquellos soportes, digamos, o elementos que están policromados, ¿no? Tenemos esculturas de busto redondo, tenemos esculturas en relieve, pues, elementos arquitectónicos como capiteles o claves, los sepulcros, pintura mural. Entonces, la metodología que se siguió para recopilar toda la información fue crear dos tipos de ficha. Una relacionada con cada elemento, o sea, una individualizada de cada elemento que estaba policromado, en la que se recogía toda la información que existía relacionada con la pintura y luego enlazada con aquellas muestras que se habían analizado de esos elementos, de manera que pues eso, está todo recopilado en una única ficha. En el caso de la ficha de estratigrafía, el objetivo que busqué con esto fue el homogeneizar la información. Como había habido distintos laboratorios que habían colaborado en este tipo de análisis, pues por un lado, al haber aparecido la norma UNE, que marca un poco las pautas de análisis de estudios químicos en patrimonio cultural, y luego por otro lado, pues siguiendo un poco el esquema del laboratorio Artelab, debido a que la mayor parte de las muestras fueron analizadas por este laboratorio, pues ya por una cuestión práctica, pues el diseño de la ficha se hizo basándome en eso, para ir volcando allí de la manera pues, más homogénea posible toda la información que había. Este tipo de estudios está en la línea de una rama que yo desconocía hasta hace unos meses, que me ha llamado la atención, que es lo que se llama historia del arte técnica, que es el estudio científico de las obras de arte y bueno, que existe como tal. Entonces cada vez yo creo que se están dando más, tanto conservadoras y que podamos tener también pues, la visión de historiadoras del arte, como los propios historiadores, que me parece a mí que toda la información que surge de las obras de conservación y restauración, los estudios previos, es muy útil para la investigación, ¿no? Y de hecho, pues el hecho de que ENECO haya usado ya este material para su propia investigación, pues ya es indicio de ello. A ver si no me dejo... Vale. Entonces, recopilando un poco lo que he dicho hasta ahora, lo que me interesaba conocer es la presencia de pintura en el claustro, un punto pues, muy polémico para mí, ahora os comentaré, la función que tiene esa pintura a raíz de su presencia, y luego pues, un estudio técnico de estos revestimientos y, aprovechando que eran todo pues, memorias de restauración, pues el estado de conservación, los tratamientos realizados, y hacer un análisis de cómo podían estar relacionadas dentro de lo que es una obra que tiene pues, de mucha amplitud, con tres fases diferentes constructivas, ¿no? En tres momentos, pues a ver qué relación podía haber entre lo que había en el propio claustro y fuera, ¿no? la pintura que se conoce en Navarra. Desde el punto de vista de lo primero, voy a respirar un poco. A ver, soy la primera que estoy convencida de que los espacios arquitectónicos se terminaban con un acabado pictórico, del tipo que sea, que no me voy a extender, porque ya los hemos estado viendo. Entonces, estamos en un claustro de una catedral.
Son unos edificios pues, muy importantes. De hecho, yo hasta la fecha pues, muchas de las catedrales españolas están arrasadas en este sentido, de los paramentos. Entonces puede tener un tratamiento diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Navarra. Pero, es una obra relevante desde el punto de vista arquitectónico, es una obra relevante desde el punto de vista escultórico, es una obra interrogante desde el punto de vista de la pintura, porque ha sido hasta que ha llegado Clara Fernández Ladreda y Carlos Martínez Álava que han dicho, oye, que esto estaba pintado y había pintores de relevancia. Ha sido ignorada en parte, salvo partes muy puntuales, la pintura del claustro. Y bueno, es importante desde el punto de vista de que se introduce un nuevo estilo artístico, que es el gótico radiante, relacionado con la monarquía que viene de Francia en aquel momento. O sea, es un edificio pues, con mucha relevancia. Tenemos una referencia documental clarísima a que estaba Juan Oliver, que era un pintor, que fue el fundador, el que crea luego la Escuela de Pamplona, de pintura gótica en Navarra. Está documentado en 1332 y luego hay otras referencias a lo largo del siglo XIV. Se piensa, bueno, Carlos Martínez Álava dice que pudo haber varios Oliver, uno tras de otro, ¿no? De una saga, una familia, y que de allí, de Pamplona, pues se extiende al resto del reino. Y hay referencias, las que quedan, claro, porque seguro que habría otras que ya no existen, ¿no? Y luego, en cuanto a la presencia de pintura, destaco varias informaciones que sacamos de la documentación. De hecho, en el claustro hay un estudio de la historia material hecho por Pilar Andueza, que comentábamos ayer, que en su momento pues, hizo un rastreo en archivo. Siempre hay que volver a los archivos para volver a revisar, por si acaso, siempre pueden quedar ahí cosas, pero de lo que está extraído hasta ahora hace una referencia a una retirada de elementos en muros, pero habla de la retirada de cuadros o escudos, escudos de armas. Entonces, por el tipo de descripción parece que está hablando de bienes muebles que quitaron, que descolgaron de los muros, no habla nada de limpieza de muros. Existen unas poleas de madera en muchos de los tramos, os voy a poner esto que es más bonito de ver. Existen en los extremos de las arquivoltas como unas poleas de madera, que eso cuando estábamos haciendo la restauración pues siempre estaban las teorías de que podían ser para subir y bajar lámparas o para subir y bajar telas, tapices, ese tipo de piezas que ayer pues, también se comentó, ¿no? Que se decoraban de otra manera estos espacios. Y luego está pues, la documentación del arranque de las pinturas murales en 1944, que son tres escenas concretas, y luego la documentación fotográfica, que para mí es un punto clave, porque en Navarra ayer ya se comentó que está el antes y el después de 1940, con la creación de la institución Príncipe de Viana, cuando se empieza a hacer ese picado sistemático de muros. Entonces lo hemos comprobado que las fotografías previas a esa fecha se conservan los revestimientos en la gran mayoría de los edificios que luego se han picado en fechas anteriores a pues eso, el archivo más 1916 están los revestimientos y pues, estas imágenes son de las más antiguas que hay del claustro y el aspecto es muy parecido al que vemos ahora. Entonces, pues todo esto lo digo porque, claro, yo empecé a preguntarme, ¿esto estaba pintado todo o había alguna intención de utilizar la pintura? Pues bueno, es una hipótesis, ¿eh? Esto luego ya se puede comentar. E iré dando como más pistas. Dentro de los elementos que se han estudiado de pintura, voy a ir repasando rápidamente para que os hagáis un poco la idea de los elementos que están pintados. Por un lado están las claves de bóveda, que para mí han sido unos elementos muy interesantes porque dan muchísima información, porque están por toda la superficie del claustro. Esto fue un elemento arquitectónico y decorativo, iconográfico, simbólico, que estuvo de principio a fin en el diseño del claustro. Pero dentro de esa homogeneidad de su presencia hay mucha heterogeneidad, como ya podéis ver con estos 4 ejemplos.
de diseño, de policromía, de estado de conservación y de todo. Entonces pues dan mucha información. Al final estamos en un cuadrado que tiene distintas orientaciones y luego pues un desarrollo de construcción amplio en el tiempo y demás. Entonces dan mucha información. En la segunda fase constructiva se introducen las esculturas de bulto redondo. Entran las dos esculturas de San Pedro y San Pablo y bueno, el grupo escultórico de la Epifanía, que aunque está en una zona que es de la primera zona constructiva, pues se añaden después, y en estos elementos empezamos a ver rasgos en las caras, ¿no? De ojos, cejas, labios. Eso es la manifestación pictórica que hay en estos elementos. También entran en la segunda fase las portadas, que en este caso es bastante curioso porque tenemos 4 portadas monumentales. La Puerta del Amparo está completamente policromada y las demás, pues aparentemente no hay restos de policromía. Entonces, pues esta discrepancia, o sea, si han retirado color de las portadas, pues o las retiras de todo. O sea, no sé, había cosas que en comparación con otros edificios históricos y la metodología que se seguía al eliminar revestimientos, que no me cuadraba. En el resto de portadas, al acercarnos, sí que aparecen restos de aplicación pictórica sobre la superficie, pero muy muy sutil, ¿no? Relacionada con lo de los rasgos faciales que hemos visto en las esculturas previas. Avanzamos y estamos ya en la tercera fase constructiva, y aquí entra el uso funerario del claustro. Están los 2 sepulcros, que aquí ya mezclas pintura mural con arquitectura policromada y escultura de bulto redondo también policromada. Y en este caso, pues aquí tenemos la peculiaridad de que en los laterales, en los muros laterales, se conserva pintura in situ, y el interior del arcosóleo es una de las escenas que se arrancó en 1944 y se llevó al Museo de Navarra, y ahora vuelve a estar aquí el facsímil, la copia con papel gel, que se repuso en 2019 para recuperar esa estética. En el caso de las pinturas murales como tal, pues tenemos estos 2 paramentos que están con pintura mural, y entonces en este caso es el paramento que tiene esta parte superior que está arrancada y puesta. Esto es la reproducción en papel gel. Aquí en esta zonita pequeñita de aquí se conserva parte de la pintura mural que no la arrancaron, se quedó debajo de un vía crucis o por lo que fuera, o porque estaba aquí aislada, no la arrancaron, y esto es original. Y luego la bóveda, que eso es otra cosa que a mí me chirría mucho, que es si pintas una bóveda gótica, o sea, o pintas los 4 plementos, o sea, no eliminas estos plementos y dejas esto, no sé, o sea, parece que es como un tejadillo a las pinturas murales, justo por encima de cada uno de los paños, ¿no? Aquí quiero hacer un inciso desde el punto de vista de los arranques, que está surgiendo bastante. Primero decir que hay que ver un poco el contexto de cuándo se arrancaron esas pinturas, aparte de la creación de los museos provinciales y demás, pero por ejemplo el hecho de que el árbol de Jesse esté así de negro implica que estaba en unas condiciones de estado de conservación pues bastante delicadas. O sea, que esto es una manifestación de que se estaban alterando bastante las pinturas. En la documentación fotográfica que hay del claustro hay unas imágenes antes de la restauración que se hizo en 1980, que fue otra restauración integral. En esa restauración se hizo una franja perimetral en el jardín. Entonces, previamente a esa franja perimetral, el claustro estaba verde. O sea, tenía en esta zona estaba pues eso, muchísimo biodeterioro. Entonces, esta escena de aquí no está ni siquiera expuesta en el Museo de Navarra, está almacenada, porque está muy perdida. Entonces esto nos da indicios de que el claustro se estaban deteriorando mucho las pinturas, y era uno de los motivos por los que en aquel momento se arrancaban las pinturas, aparte de todo el tema de Budiol, del negocio que pudo haber detrás y demás, pero la argumentación es un poco pues eso, que parece que arrancar pinturas fue, pero hay que ver un poco el contexto. En este sentido también, que también salió ayer cuestiones relacionadas con esto y con las reintegraciones que se hicieron al arrancar las pinturas,
Hace unos meses hubo una conferencia online, no sé si la conocisteis, que se surgió de la Universidad de Zaragoza, el Museo de Barbastro, Museo Diocesano de Barbastro, y el INCIPIT, el Instituto de Ciencias para el Patrimonio, creo que es, del CSIC, que han abierto una vía de investigación para estudiar las pinturas murales arrancadas en Huesca. Han estudiado un par, las de Bió y algunas que hay en el museo, con técnicas no destructivas, tanto de imágenes como de multiespectral. Y una de las cosas que están documentando son las reintegraciones, que con esas técnicas se ven muy bien las zonas que están reintegradas y las que no. Entonces, pues esa vía de investigación la verdad es que estaría muy bien el ampliarla a otras pinturas que están arrancadas, porque además, desde el punto de vista de estudio científico, que voy a comentar más adelante, esto que al final es como la pintura mural más auténtica del claustro, lo que es la técnica de pintura mural, no está estudiada científicamente, porque no hay muestras. Como se arrancaron en el 44, pues luego ya no se han recogido muestras, y además está pues con la manipulación que ha supuesto el arranque, ¿no? Entonces pues nos hemos perdido esa parte de ese estudio. Luego tenemos otros elementos pintados que, como si os recordáis, la planta al final hay presencia por todo el recorrido del claustro. Tenemos en este tramo una grisalla bastante perdida que apenas se lee. Luego hay pues mucha presencia de pintura por una función funeraria, ¿no? Las inscripciones que también hay pues en los zócalos y demás. Y luego esto, aunque no es pintura, evidentemente, es un grafito histórico, en este caso inciso. Sí que lo pongo para acordarme de hablar de los grafitos históricos que hay en el claustro, que hay un estudio hecho por Pablo Ezcariz, de distintas técnicas. Está el inciso, está el que se ha hecho como con sanguina, está el que hay un montón de inscripciones a lápiz, muy curiosas, pero en este caso, si un grafito así inciso, que es bastante antiguo según lo que cree Pablo Ezcariz, no sé, a mí me cuesta pensar que este grafito lo hicieron a través de un encalado, por ejemplo, o no sé, parece que esto está en un mainel, entonces parece que está hecho pues directamente pues sobre la piedra, ¿no? No sé, un poco los elementos que podían estar pintados y los que no. Vale, paso a la parte de técnicas pictóricas y pigmentos que se han identificado en el claustro, ¿no? Esto es un poco pues el resumen de la recopilación, de la revisión de todas las muestras estratigráficas, y no me voy a poner a comentar todos los pigmentos, pero sí que en este caso y en otros que comentaré más adelante, me gustaría destacar aquello que destaca, que me llama la atención, ¿no? Por un lado, la presencia de carbonato cálcico, que lo comentaré un poquito, bueno, hablando de los aglutinantes. El fosfato cálcico, que he entrado en crisis antes cuando habéis empezado a hablar del negro de humo, del negro de huesos, pero aquí hay mucha presencia de blanco de huesos, el fosfato cálcico, que es un pigmento que no es muy habitual, según la bibliografía no aparece mucho, pero en Navarra hay mucha presencia de huesos machacados utilizados como pigmento. El albayalde tiene una presencia brutal en prácticamente todas las capas, aparece muchísimo. Según la bibliografía, porque dentro de este trabajo pues también hubo mucha revisión de todo lo que está escrito sobre pigmentos, sobre todo en la Edad Media, en los tratados, todos los recetarios, los manuales de pintura y demás, el albayalde lo consideran como un estabilizante de la pintura. Entonces, pues el hecho de que haya tanta presencia, aunque ya sabemos que los pigmentos de plomo se alteran, pero también hay una parte de estabilización, ¿no? Antes creo que han comentado que la mezcla del albayalde con el aceite, pues que se puede estabilizar y permanece, ¿no? La pintura. Luego hay unos pigmentos que nos marcan una cronología de algunas de las capas, como pasa con el litopón, con el azul de Prusia y el blanco de titanio. Y luego también es muy interesante ver cómo en las estratigrafías se va viendo cómo se construye la pintura, ¿no? Toda la aplicación que cuentan los tratados de pintura del orden de capas, el uso de unos aglutinantes, unos materiales con unos pigmentos u otros,
la compatibilidad, ¿no? Dentro de, por ejemplo, de las capas rojas, pues tenemos una capa aplicada de minio primero, a modo de base, y luego o vermellón o el pigmento laca rojo como veladura. Esto pasa también con los verdes, que está el cardenillo como base, y un resinato de cobre más diluido, pues con aceites así como veladura también, ¿no? Entonces son las conclusiones a las que he llegado es que son capas pictóricas muy ricas, muy trabajadas. Las carnaciones tienen una suma de un montón de capas unas encima de otras. Hay otras fases que he denominado, ¿no? Fases que están organizadas con capa de preparación, capa pictórica y igual una veladura, que igual pueden ser muy sencillas, o simplemente preparación y capa de color, pero hay otras como las carnaciones que están muchísimo más trabajadas, más mezclados los propios pigmentos y demás. También coincide que hay pigmentos como el amarillo de plomo y estaño o el amarillo de Nápoles, según la bibliografía, se utilizan como secantes, ¿no? Entonces pues aparecen mezclados con el resinato de cobre para hacer las veladuras. Y luego, desde el punto de vista de los aglutinantes, lo que nos dicen los análisis es una presencia bastante extensa del aceite. Hay sobre todo aceite de lino o de linaza y aceite de nueces en algunos puntos concretos. El aceite de nueces, según la bibliografía, se relaciona con Francia, pero bueno, generalizado es el de lino. Luego, además, el de nueces tampoco es curioso porque, por ejemplo, aparece en el sepulcro de Sánchez de Asiain, pero en las muestras que se han cogido en ese sepulcro, en algunas aparece aceite de lino y en otras aparece aceite de nueces. No es que sea exclusivo de un elemento concreto que solo se haya utilizado un tipo de aceite u otro, sino que aparecen, ¿no? Mezclados los dos. Ahí también se ha detectado materiales proteicos, pues con animal, ¿no? O sea, otros materiales que nos podrían dar más pistas, pues, de que pudieran ser temples, y entonces pues en este sentido pues sí que querría transmitir pues la primera reflexión, que casi es una inquietud por mi parte. Al revisar toda esta información casi me quedo con más dudas que lo que estaba al principio, porque viendo un poco también lo que cuentan de cómo se pintaba y un poco reflexionando qué información nos aportan los análisis estratigráficos, que no nos tenemos que olvidar, que es un milímetro pequeñito que se extrae en un punto concreto, pues me da la impresión de que nos estamos perdiendo cosas en todo esto, ¿no? Al final creo que las personas que pintaban estos espacios tenían a su disposición todos estos materiales y muchos otros más, que de hecho las descripciones de los materiales que se utilizan en pintura dicen que utilizaban otras sustancias como vino, vinagre, cerveza, leche, aceites, ceras, colas animales, extractos vegetales, huevos, cal, yeso, agua. Puede haber muchas de estas sustancias que o ya han desaparecido, no se detectan en los análisis. Luego, encima, pues dependiendo del análisis que has hecho, el tipo de técnica, detectas unas cosas u otras. Mariana ha dicho que dependiendo que son fiables, pero que también dependiendo del trocito de muestra, pues te da más información o menos. Bueno, y luego además lo que también he detectado es que se notaba mucha diferencia en los informes de laboratorio. Se notaba la relación que había entre el equipo de restauración y el propio laboratorio. O sea, no es lo mismo el coger una muestra, mandarlo por correo y ya recibir el informe, que mandar una muestra, contextualizarla, que el equipo esté todo el rato a telefonazos, que lo había. Muchas de las personas que estuvieron allá trabajando es: oye, he visto esto, oye, que el contexto es este, a mí me parece ver esto, a ver si encuentras tal, a ver si... Y eso luego se refleja en los informes, están mucho más definidos o más precisos aquellos en los que ha habido una comunicación entre el equipo y el laboratorio que en los que se han enviado solo, ¿no? Y entonces, pues esas son las conclusiones que extraigo. Por un lado, que al final creo que nos tenemos que quedar con los datos como lo que son, como datos,
que tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación que hagamos cualquiera de las personas que nos acercamos a esto, tanto las restauradoras como los historiadores, como los propios químicos de los laboratorios, que lo que se escribe se queda ahí, que pesa, y luego pues que hay que contextualizarlas, y luego pues la comunicación y bueno, no sé, creo que ya me he explicado. Bueno, y luego, aparte, saliendo de esto, hay otros elementos que son muy interesantes, que son elementos decorativos aplicados, que luego veremos imágenes, como es una hoja metálica de estaño relleno con resina de colofonia. No es brocado aplicado, ¿vale? Ya lo veremos, no es nada relacionado con decoración de textil, digamos, imitación de textil, sino que son un tipo de elementos aplicados que están documentados desde el siglo XII, y pues en el claustro pues tenemos. Luego hay estrellas de cera aplicadas, que las veremos también. El dorado está con aceite. Y bueno, y luego pues aunque no tenemos datos de lo que es una técnica mural, pues sí que se han extraído datos de cómo se preparaba la piedra para recibir pintura. Entonces pues hay alguna parte que es en la zona donde está el grupo de la Epifanía y el sepulcro de Garro, que según la memoria de restauración se indica que podía haber tenido una preparación de encolado la piedra, una aplicación de cola la piedra, pero no está analizado tampoco, o sea que es un poco de según la bibliografía y demás. Y luego lo que sí que se ve es la técnica de labra, el rayado de la piedra para que la pintura agarre bien. Pasando al estado de conservación, no me quiero extender en lo que es un estado de conservación al uso de pintura, porque no, sino que voy a destacar aquello que nos llamó la atención, ¿no?, en el desarrollo de la restauración, o lo que recogen las memorias de restauración. Como he dicho antes, las claves dan muchísima información, entonces en general sí que se ve que las 4 esquinas están en peor estado de conservación. Y luego pues otras peculiaridades que voy a detallar a continuación. Por un lado, el tema de la orientación del claustro, ¿vale? Esta esquina de aquí, este ángulo, es la parte más soleada, es el este-sur, o sea, esto es norte, pero es orientación sur, por lo tanto es la zona que le da el sol, y esta es la zona que tiene muchísima más humedad y está más sombría. Entonces coincide que en el estado de conservación recogido de las claves está en peor estado la zona sombría que la zona soleada, están mejor conservadas las claves. Pero tenemos esta zona de aquí que discrepa un poco, y está en relación un poco también con el tema de las esquinas, que es que hay, a la conclusión a la que llegamos, que esto también es otra reflexión, porque no se recoge en la memoria de restauración, esto lo hablamos en obra, estas claves de aquí que están amarillas y rojas, tenían una pérdida de policromía que discrepaba respecto a lo que venía por aquí y las siguientes. Entonces, al final, a la conclusión a la que llegamos es que aquí está la sala capitular, la antigua sala capitular, que ahora está cerrada con unos vidrios, o sea, con puertas con vidrio, pero las salas capitulares solían estar abiertas con unas rejas que pasaba el aire. Entonces, creemos que las corrientes de aire que pasan, al final esto es un espacio semiabierto, las corrientes de aire afectaban a la policromía y hacían que se perdiera más en estas zonas que en otras. Y luego, lo que es muy curioso es este semáforo de aquí, el pasar del verde al rojo. Tenemos justo el inicio y el fin de la construcción del claustro. Desde la clave O hacia allá es el arranque de la construcción, por aquí se empieza y da toda la vuelta hasta aquí, y esta es la última. Entonces, de la primera a la última tenemos esta diferencia. Esta es la primera, que tiene una policromía preciosa y está así de conservada, y esta es la última, que no es solo esta clave, sino que en toda esta zona de aquí coincide que se ha perdido la policromía de las figuras. Entonces esto es un deterioro muy peculiar, que al final la hipótesis, y bueno, lo estuvimos hablando, y lo que lanzo aquí es que pueda ser un fallo de técnica, de que igual el fondo lo pintó otra persona y las figuras las pintó, que la persona que pintó esto pues le falló algo, porque no, esto lo estuvimos revisando con un cantero que trabajaba en el claustro para ver si la piedra cambiaba, para ver si
y no, pueden estar más aireadas, pero es que no solo pasa en esas zonas. Habrá otra imagen que se verá otra clave para que lo veáis. Esto es una incógnita de qué ha pasado en nuestras claves, por qué se han perdido. Esto que además es que por el diseño de la clave tiene pinta de que hay distintos colores aplicados aquí, no un único pigmento. Entonces, pues bueno, esto es muy curioso. Esta circunstancia se da también en unas pinturas murales que de hecho pues son un reflejo de la escuela de Pamplona, están dentro del círculo de influencia de lo que está en el claustro, que son las pinturas murales de Cai. En esta parte inferior hay unos cuadrilóbulos que coincide que también las figuras, que tendrían también pues distintos colores aplicados, se ha perdido lo que es el interior de la figura. Entonces, pues bueno, aquí sí que se conservan restos de policromía, no sé, un elemento como para estudiar. En el estado de conservación de la pintura en el claustro hay mucha alteración química. Aquí veis otra clave que también se ha perdido, es que hay 3 o 4 o 5 que ha pasado eso en la misma zona. En el caso de los azules era curiosa esta alteración como de aguas, como una decoloración por zonas, y al final aquí se hicieron estratigrafías tanto de las zonas decoloradas como las que no, y la diferencia de lo que he podido yo extraer de los datos de las analíticas es que había una mayor presencia de cloro y de azufre en las zonas decoloradas. En cuanto a las alteraciones de la policromía de lo que es ya más pintura mural, pues ya las veis, el tema del árbol de Gesé, todo el tema del pardeo, del oscurecimiento del plomo, y esto es uno de los elementos decorativos aplicados. Esto es el estaño con la resina, esto es antes de la restauración y bueno, el aspecto que tenía, ¿no? Esto está justo encima de uno de los paños de pintura que se arrancaron. Este caso también, pues otra cosa que llamó la atención, como os he comentado antes, se arrancó la parte interna del arcosolio, estas pinturas, y los laterales no se arrancaron. Entonces, cuando se hizo la restauración en 2012, que se hizo de hecho antes de que se restaurara el claustro, porque se estaba deteriorando, estaba la pintura así, y se hizo esta intervención mientras se conseguía sacar adelante el proyecto de restauración del claustro. Estaba como rizada, ya lo veis, la pintura estaba como rizada. Entonces cuando la empresa de restauración, que fue Sagarte, en la restauración de esta zona, en la limpieza, no se hicieron analíticas, pero en la limpieza notaron que había manchas de cola. Entonces se cree que pudo haber un arranque infructuoso, un intento, pues que ahora lo arranco o no lo arranco, pero que se aplicó cola, y eso ha sido lo que ha tirado de la pintura y por eso estaba tan rizada. En cuanto a que no me quiero tampoco extender con los tratamientos que se realizaron, porque son, claro, imaginaros, al final es tramo, es muy repetitivo, pero sí que me gustaría destacar que por un lado hubo un planteamiento intencionado de no actuar en una zona, en las claves de la zona más sombría. El equipo de restauración de Petra propuso no limpiar las claves más allá de hacer una limpieza superficial y fijar la policromía. Se optó por no ir más allá con la limpieza por el estado de conservación tan delicado que presentaban. Entonces, pues quiero destacarlo porque siempre es una opción el no actuar. Y por otro lado, también que dentro de la restauración hubo que desrestaurar un par de zonas. Una fue esta, que en 2012 se aplicó una capa de protección, y en 2017-2018, cuando volvimos, la quitamos porque no queríamos aplicar ninguna protección, y entonces pues decidimos revertir esa acción y se quitó. Y en la Puerta del Amparo, que se había restaurado en 2001, también se aplicó en las zonas bajas una capa de protección, veladura, pigmentada, que debió quedar muy buena en su momento, pero luego se oscureció, que estaba asquerosa la Puerta del Amparo, entonces hubo que retirar esa capa de protección veladura. En cuanto a la relación y como conclusiones de lo que nos encontramos en el claustro, tanto entre sí como con lo que hay fuera, lo que he hecho es lo que comentaba antes de las distintas fases, lo que es un bloque de capa aplicada, de preparación, pintura y acabado pues con veladura, dorado, tal, pues las he agrupado
La mayor parte de la pintura aplicada en el claustro solo tiene una intención pictórica, una única fase, como las claves, las pinturas murales, el sepulcro de Asiain. El sepulcro de Garro tiene dos, pero la segunda repolicromía es muy puntual. De hecho, en una de ellas es donde aparece el litopón, por lo tanto ya pues como que separa mucho la primera intención de la segunda. Y en el caso de la Puerta del Amparo tenemos, pues ya veis, que además os recuerdo que era pues eso, las 4 portadas, y justo las otras 3 no están pintadas y esta tiene 5 capas. Hay que decir que es la puerta de acceso del claustro a la catedral, entonces pues es un elemento, ¿no?, un poco la función de la pintura, podría ser ahí. Y dentro de esas 5 capas pues relacionamos, por un lado, tiene una primera, no sé cómo llamarlo, porque no sé si es, aquí lo veis, no sé si es a modo de dibujo preparatorio de pintura, no, la sinopia de la pintura mural, son unos rasgos en color rojizo en cejas, labios y ojos, que al final es lo que nos encontramos en las esculturas de bulto redondo, en las otras portadas. Entonces ahí hay una primera, algo que no sé si esto lo hicieron para ocultarlo a continuación o que estuvo un tiempo así. Entonces eso sería lo primero, ¿no?, que aquí lo tenemos, pues esto sí que las esculturas están así, con los ojos, las cejas y los labios. Luego tenemos una segunda policromía que por el tipo de pigmentos que se utiliza en la estructura de las capas se puede asemejar a Sánchez de Asiain, que además Sánchez de Asiain se relaciona con Juan Oliver. Entonces aquí ya tenemos la referencia externa de pues, las pinturas de Ororbia que nos enseñaba ayer Alicia, y un poco pues, con esta salida de marco, que estamos hablando de pintura, pero estamos hablando de pintura en espacios arquitectónicos. Juan Oliver, según Carlos Martínez Álava, pintaba también, o sea, él comenta que estas figuritas de aquí, que están un poco perdidas en las columnas de Santa María de Onite, son de Oliver también. Entonces, pues es un pintor, pero que este pintor pinta sobre las superficies pues, de piedra, de elementos arquitectónicos y demás. Y luego tenemos otra relación, bueno, el resto de repolicromías de la Puerta del Amparo pues son, pues con el estudio que hizo Ártico, pues considera que son pues, 2 medievales, o la primera de rasgos, 2 medievales y luego ya 2 modernas, según sobre todo los pigmentos que han aparecido y las características. Y luego tenemos una última relación, que es el sepulcro de Garro, que la investigadora Elena Aguado ya lo relacionó en su momento con el sepulcro de Villaspesa de Tudela, que si os acordáis del sepulcro, la imagen del sepulcro de Garro de Pamplona es muy parecido tanto en estructura arquitectónica como en color, que están esas bandas blancas y rojas también, y en la bóveda de este sepulcro pues están estas estrellitas, que estas son las estrellitas que están en el sepulcro de Garro del claustro. Hablando de elementos aplicados en la pintura, que es un tema pues, bastante interesante, también tenemos en la ermita de Santa Brígida, en una parte de la bóveda están estas pinturas que son de papel adheridas a la bóveda, y luego, aunque no se conserva, pero sí que es curioso, estas flores de lis que están como en negativo, que ahora mismo pues, las zonas claras son el mortero. Entonces pues esto está mucho más a mano. Igual también hubo algún elemento ahí aplicado que ha desaparecido. Entonces, concluyendo, la presencia de la pintura en el claustro, está claro que hubo presencia de maestros y talleres de pintura de la misma relevancia que la escultura y la arquitectura, está clarísimo. En cuanto a toda esa reflexión que os he comentado de si estaba todo pintado o no, o sea, yo lo único que sé es que no hemos encontrado a lo largo de la intervención indicios de eliminación de revestimientos, que como decía ayer Diana, eso se nota, siempre se dejan una esquinita, o sea, nos hemos buscado en los capiteles. De hecho, Clara Fernández Ladreda hizo un artículo en el periódico del Diario de Navarra, si no me equivoco, que hacía una reproducción virtual de los capiteles del claustro de Pamplona pintados, pero los únicos elementos escultóricos de ese estilo, de las arquivoltas y capiteles que se ha encontrado color, eran aquellas que estaban vinculados a los otros elementos que estaban pintados. O sea, los capiteles que están a ambos lados de los sepulcros o de la Puerta del Amparo están pintados,
o las arquivoltas de los paños que tienen pintura mural están pintados. Pero todos los demás no, sí que hay una excepción aquí, creo que es la V, que tiene también unas máscaras a modo de Green Man o Green Woman, sería yo creo, más que Green Man, porque creo que son de rasgos femeninos, que están pintados también por lo mismo, ojos, labios, cejas, ahí sí, pero en el resto de superficie pues no aparece color. Entonces, a mí me da la impresión, que es una hipótesis y bueno, pues abrir debate, que la pintura, como todo lo demás, se utilizaba para dar un mensaje y al final pues la tenemos vinculada a la pintura a un programa iconográfico muy rico, porque no me cabe aquí, pero todo el tema de toda la iconografía de las claves es muy interesante, al final están muy altas, entonces pues con el color se ve muchísimo mejor la escultura. Está vinculado al poder, porque al final pues el escudo que hay aquí en la bóveda es de la corona, de los Hebré, y luego está vinculado al uso funerario del claustro. Los sepulcros están completamente policromados, aquí hay otros sepulcros que quedan restos o hay documentación fotográfica de que tenían pintura en el intrados del arcosóleo. Y ya está. Y luego, pues con lo que comentaba antes de las poleas y lo que hablábamos ayer de los textiles y demás, la casa Hebré y sobre todo pues, los que vinieron a continuación, los que hicieron uso del claustro conforme se acabó la obra, pues tenemos ahí a Carlos III, que tiene una documentación extensísima, están todas sus cuentas y se gastó mucho dinero en textiles, mucho, y utilizaba la catedral como escenario de sus eventos, de sus ceremonias, la coronación, los entierros. Entonces pues no nos podemos olvidar de que al final, y también pues la liturgia religiosa, se va cambiando las distintas decoraciones y bueno, ahí queda. Pero bueno, el resto de edificios están todos pintados. Entonces, conforme he ido preparando esto, he ido quitando conclusiones porque ya he ido comentando todo y porque me quiero quedar con esta, sobre todo. Para mí es la más importante y ya me salgo del claustro y me voy a todos los edificios históricos, tanto religiosos como civiles, en los que he estado o en los que me han hablado, que la eliminación sistemática o sin consenso o sin reflexionar es un atentado contra el patrimonio cultural, o sea, un atentado, o sea, debería estar prohibido, como sea, pero prohibido. Que desde el punto de vista de restauradora, todo lo que me ha tocado a mí de ir a estudiar, ayer Alicia hacía referencia a Ujue, que están por ahí atrás Miriam y Maribí, que nos pegamos semanas y semanas dando vueltas a una iglesia que está picada completamente, y estuvimos haciendo un estudio de revestimientos. Entonces, la sensación de encontrar 2 milímetros cuadrados de repente y decir, para quieta, que no se caiga, había 3 o 4 capas, y estudiar eso, al principio el subidón de, ostras, mira, aquí estaba pintado, pero luego lo siguiente es, qué pena, que lo picaron. Y luego, pues claro, que te genera una incertidumbre, que es lo que he intentado transmitir en cuanto a la interpretación del claustro. Claro, si no hubieran picado nunca a nadie nada, no me estaría planteando si han pintado todo o no. O sea, el hecho de que se piquen, pues te genera una inseguridad de que no sabes cómo eran. Y al final es historia y todas las huellas y demás. Entonces, bueno, Josemi ayer usó una imagen del Prado que me hizo mucha gracia. Yo soy más radical todavía. O sea, al final para mí la Catedral de Pamplona, Santa María de Ujue, Santa María de Sangüesa, las pequeñas iglesias rurales que hay, cualquiera, son tan importantes como el Guernica, que estamos con tema de pintura del norte. Esto es un símbolo para el norte. A nadie que tenga sensibilidad, con la palabra que decía ayer el profesor Venegas, de sensibilidad, pues nadie con sensibilidad haría esto. Pues esto es lo que se ha hecho en los edificios históricos, y aunque lo hecho ya está hecho, pero si pudiéramos llegar a esas cabecitas que toman las decisiones, o que si por ignorancia, porque yo el último picado de muros, si no recuerdo mal, fue en 2022, en la iglesia de Navarra, porque el albañil pensó que era mejor picarlo, porque como es lo que ha visto, pues sin que nadie se lo dijera siquiera, o sea, es que ya no estamos hablando de arquitectos, es el que tiene la piqueta en la mano, que quiere un choco y no un edificio histórico. Muchas gracias.